Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite estar conectados nuevamente con el propósito de seguir escudriñando su santa palabra. Y el tema que hemos de analizar en esta ocasión lleva como título: Estemos a cuenta con Jehová en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes son los que demuestran con su conducta que son mejores que el ignorante y rebelde pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículos 2 y 3, que dicen así: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a mirar en primera instancia lo que dice el versículo 2. Escucha tú, tierra, es decir, escucha tú, habitantes que moran en la tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos, los hijos, se rebelaron contra mí. Luego el versículo 3 especifica quiénes son esos hijos que se han rebelado contra Jehová. Dice allí: Israel no entiende. Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. Una vez que conectamos estos dos versículos y leemos la parte inicial del texto 3, podemos concluir que los que demuestran con su conducta que son mejores que el ignorante y rebelde pueblo de Dios son las bestias del campo que sí conocen a su Creador. Porque el texto 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver con cuáles naciones compara Jehová a los dirigentes de su pueblo por sus vidas de pecado y de corrupción. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículos 1 y 10, que dicen así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miremos lo que dice en primer lugar el versículo 1. Visión acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, que estos individuos que son mencionados en el versículo 1 son diferentes dirigentes y líderes del pueblo de Dios. Y por su vida de corrupción y pecado, el versículo 10 nos enseña que Jehová compara a estos dirigentes con príncipes de Sodoma y con el pueblo de Gomorra. En otras palabras, podemos concluir que las naciones con las cuales compara Jehová a los dirigentes de su pueblo por sus vidas de pecado y sus vidas de corrupción son las terribles naciones corruptas de Sodoma y de Gomorra. Con esto claro,
permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo describe Jehová el Señor la verdadera condición espiritual de su pueblo. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículos 5 y 6, que dicen así: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quiero que miremos que en el versículo 5 menciona lo siguiente: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Luego el versículo 6 añade: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Cuando conectamos estos dos versículos, nosotros podemos ver claramente que Jehová el Señor describe la verdadera condición espiritual de su pueblo como un grupo de personas que están afectados por la terrible enfermedad espiritual de la lepra, que representa el pecado, desde los pies hasta la cabeza. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que el pueblo nunca dejaba de hacer a pesar de su estado de completa rebeldía contra Jehová. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículos 11 y 12, que dicen así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En otras palabras, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros rituales y ceremonias? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros cultos y campañas? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros seminarios y santas convocaciones? En realidad, el texto es muy claro al mencionar: hastiado estoy, no quiero. Eso significa que Jehová el Creador está hastiado y ya no quiere la multitud de nuestros rituales y ceremonias, y es en ese contexto que el versículo 12 agrega que nosotros deberíamos de presentarnos delante de Jehová en sus atrios para santificar nuestras vidas. No obstante, el texto dice: venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para profanar mis atrios, para corromper mis atrios, para ensuciar mis atrios. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo vivía una vida de completa rebeldía contra Jehová, nunca dejaba de hacer la multitud de rituales, de ceremonias, de asambleas, de reuniones, de campañas y de actividades, porque de esa manera el pueblo calmaba su conciencia.
Con eso dicho, quiero invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál día de la semana ellos saturaban con más actividades dedicados supuestamente para la gloria de Jehová. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 13, que dice así: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Quiero que nos enfoquemos en la parte final del versículo 13, donde dice: el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Eso significa que Jehová, el Creador, no puede tolerar, no puede soportar más la convocación de nuestras asambleas. Además de eso, el texto dice: no lo puedo sufrir porque son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Lo interesante del caso es que todas estas actividades, estos rituales, estas ceremonias, esta convocación de asambleas, estas fiestas solemnes, las saturaban de acuerdo al versículo en el santo día de reposo de Jehová, en el santo sábado que es para la honra y la gloria del Creador. Con esto en mente, ahora estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver por qué la espiritualidad del pueblo no incrementaba a pesar de que desarrollaban tantas actividades en el día de reposo. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 14, que dice así: Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es muy importante que destaquemos la parte del texto que dice así: Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Y esta es la razón por la cual, aunque el pueblo hacía cualquier cantidad de actividades en el santo día de reposo, en el sábado del Señor, no lograban incrementar su espiritualidad, porque el texto dice que el dueño del sábado, el Creador, aborrece las fiestas solemnes que hace el pueblo en su alma. De hecho, la parte final del texto agrega: esas fiestas solemnes me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y por lo tanto, como el Creador del sábado está aborreciendo nuestras fiestas solemnes, no las está aceptando, por consiguiente, tampoco las está bendiciendo. Y sin la bendición del Creador es imposible que podamos crecer en espiritualidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver ¿por qué Dios decidió ignorar las oraciones que venían de los integrantes de su pueblo? Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 15, que dice así: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Notemos la parte del texto
que nos dice lo siguiente: yo esconderé de vosotros mis ojos. El que está hablando es Jehová, nuestro Creador. Luego el texto añade: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo, Jehová el Creador, no los oiré. Y la razón por la cual Jehová decidió ignorar las oraciones que venían de los integrantes de su pueblo aparece en la parte final del texto. Porque llenas están de sangre vuestras manos. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque cada vez que el pueblo de Dios destruye la imagen de un siervo de Dios, destruye la reputación de un siervo del Señor, destruye la vida, el ministerio, el matrimonio de personas temerosas de Jehová por medio del chisme, la calumnia, la cruel indiferencia, por la injusticia y por todas las mentiras que suelen practicarse en el pueblo de Dios. Jehová lo registra en el cielo como asesinato y homicidio espiritual. Con esto claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la terrible conducta que caracterizaba a la mayoría de los integrantes del pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 16, que dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Notemos que el texto bíblico nos dice: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Porque una de las cosas malas o uno de los pecados que la mayoría del pueblo de Dios practica con regularidad y con total normalidad es identificado en el texto como la iniquidad. Porque dice allí: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y esa práctica del pecado de la iniquidad, que es prácticamente lo mismo que el pecado de la hipocresía, es la capacidad de hablar bien delante de los hermanos, pero destruirlos a sus espaldas. Es la capacidad de decirle al hermano que Dios le bendiga, aunque en su corazón le está deseando las peores maldiciones de Satanás. Es la capacidad de decirle al hermano feliz sábado, aunque en su corazón estás deseando que ese mismo hermano tenga un matrimonio infeliz y completamente amargado. Esa práctica de la iniquidad caracteriza a la mayoría de los integrantes del pueblo de Dios, porque bíblicamente la hipocresía o la iniquidad es común dentro del pueblo verdadero. Con esto claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué podríamos concluir que la mayoría del pueblo de Dios eran como los sacerdotes y los levitas de antaño. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 17, que dice así: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Quiero recordarle que en la parábola del buen samaritano, tanto el sacerdote como el levita
vieron la necesidad urgente y apremiante de su prójimo, pero simplemente se hicieron de la vista gorda y pasaron de lejos. De igual manera, los que profesamos ser el pueblo de Dios, el pueblo que conoce la verdad presente, no hemos aprendido a hacer el bien de acuerdo al texto bíblico. Por eso, aunque explotamos al necesitado, el texto dice que deberíamos de restituir al agraviado. Aunque hacemos injusticias con los huérfanos, tratándolos con una cruel indiferencia, el texto dice que deberíamos de hacer justicia al huérfano. Y aunque tenemos la costumbre de desamparar y abandonar a las viudas temerosas de Jehová, el texto bíblico nos enseña que si hubiésemos aprendido a hacer el bien, entonces ampararíamos a la viuda para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría del pueblo de Dios son como los sacerdotes y los levitas de la parábola del buen samaritano, porque evadimos nuestras responsabilidades para con los prójimos que están pasando necesidad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el llamado que hace Jehová el Señor a su pueblo antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 18, que dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte inicial del versículo 18, donde dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es muy importante recordar que cuando el texto dice: Venid luego, dice Jehová, Jehová hoy está en el lugar santísimo del santuario celestial, desarrollando un juicio a favor de aquellos que le han entregado la vida a Cristo, aceptándole no solamente como Salvador, sino también como sumo sacerdote intercesor, como abogado delante de Dios el Padre. Y es por eso que el texto dice: estemos a cuenta. Porque es en ese juicio que nos toca hacer cuentas con Jehová, entrando por la fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. De hecho, el texto culmina diciendo: si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, entonces, siempre y cuando nos hayamos arrepentido de corazón, hayamos confesado los pecados, hayamos abandonado esos pecados por el poder del Espíritu Santo, hayamos restituido, resarcido a aquellos a quienes hemos dañado, entonces, por el poder de Cristo que nos ha transformado en nuevas criaturas y reflejamos el carácter santo de Jesús, nuestros pecados serán emblanquecidos como la nieve y serán blancos como la lana, porque el llamado que hace Jehová el Señor a su pueblo
antes de que se cierre la puerta de la gracia, es que hagamos cuentas con Él por la fe en el juicio celestial y que le permitamos borrar los pecados que están registrados en el libro, siempre y cuando hayamos abandonado esos pecados aquí en la tierra por el poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Así que quiero animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que las bestias del campo sí conocen a su Creador, a diferencia del pueblo de Israel, que no entiende, no le conoce y por consiguiente se ha rebelado en contra de su Creador. Vimos también que los dirigentes del pueblo verdadero de Dios, por la vida de pecado y de corrupción que llevan, han sido comparados con las terribles y corruptas naciones de Sodoma y de Gomorra. Otro punto muy importante que estudiamos fue que Jehová compara nuestra condición espiritual con la enfermedad de la lepra, que es un símbolo del pecado, desde los pies hasta la cabeza. Inclusive, nosotros vimos que a pesar de la vida de constante rebeldía del verdadero pueblo de Dios, ellos no dejan de presentar sus ceremonias, sus rituales, sus santas convocaciones, sus campañas, sus reuniones, sus cultos, sus seminarios, porque a través de todas estas actividades ellos calman su conciencia. Inclusive nosotros vimos que el día que el pueblo de Israel suele saturar más de múltiples actividades supuestamente para la gloria de Dios, es el santo día de reposo, sábado, que fue instituido para glorificar al Creador. Además de eso, nosotros vimos que a pesar de la gran cantidad de actividades, de rituales, de ceremonias, de cultos, de campañas que se hacen en el pueblo de Dios y sobre todo en el día de reposo, el pueblo no está creciendo en espiritualidad y en santidad porque Jehová no está aceptando esas ceremonias y esos rituales y por consiguiente tampoco está derramando su bendición. Vimos también que una de las razones por las cuales Jehová ha decidido ignorar las oraciones de su pueblo profeso es por la gran cantidad de homicidios y asesinatos que ha efectuado el pueblo por medio de los chismes, las calumnias, las mentiras, por medio de denigrar la imagen, la reputación y el buen nombre de los verdaderos siervos de Dios. Son culpables de derramar sangre inocente. De hecho, nosotros también estudiamos que uno de los pecados que es muy común dentro del pueblo de Dios, que los caracteriza sobremanera, es la práctica de la iniquidad, que es lo mismo que la práctica de la hipocresía. Pueden hablar bien delante de los hermanos, aunque en sus corazones y detrás de sus espaldas los destruyen sin misericordia. Otro aspecto muy importante que nosotros estudiamos fue que el pueblo de Israel
de la actualidad es muy parecido a los sacerdotes y los levitas del Israel de antaño, porque evaden sus responsabilidades para con los necesitados, los agraviados, los huérfanos, las viudas y con todos aquellos que necesitan ver el amor de Dios manifestado a través de las buenas obras. Y lo último que estudiamos fue que Jehová nos está invitando a entrar por la fe al lugar santísimo donde se está llevando a cabo el juicio celestial para que estemos a cuenta con Jehová. Porque de lo contrario, Jehová no podrá borrar los pecados que están registrados en el cielo en contra de nosotros. Sin embargo, si entramos por la fe y a través del poder del Espíritu Santo nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, los abandonamos en esta vida y hacemos restitución a todos aquellos que hemos agraviado, entonces Jehová nos borrará los pecados de los registros celestiales y quedaremos blancos como la nieve y blancos como la lana. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que vivamos el resto de nuestras vidas concentrados y ocupados con temor y temblor en nuestra salvación, haciendo cuentas con Jehová que está en el juicio celestial. Y mientras tanto, este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.